Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre la historia del pueblo judío. Para recordar, hemos estado hablando en los últimos encuentros acerca de la comunidad judía en la época medieval. Hoy vamos a conversar sobre la comunidad en la península ibérica, específicamente en España, pero ya entrando en lo que fue la época de la Inquisición y lo que dio resultado como el fenómeno de los judíos conversos, los criptojudíos, o como despectivamente los llamaban los inquisidores y la iglesia de aquella época, marranos, que es un término realmente ofensivo. En cuanto a esto, el término en hebreo es anusim, que significa forzado, o en este caso adoptar el cristianismo de manera obligatoria. Y los hijos de estos judíos que fueron forzados a convertirse al cristianismo, pues los conocemos como Benei Anusim. Ahora vamos a explicar que la Inquisición española, igual que la Inquisición portuguesa que ocurrió más tarde, pues no fue diseñada para perseguir a los judíos. Esta quizás es una idea errónea que muchos tienen y piensan, bueno, la Inquisición, la tarea de ella era perseguir a los judíos. Ese no es el caso. El hecho es de que la Inquisición solamente perseguía a los herejes dentro del cristianismo, lo que ellos consideraban que eran personas que estaban llevando un estilo de vida, prácticas que no eran de acuerdo a la ortodoxia del catolicismo cristiano. Ahora, ¿por qué tenemos todo lo relacionado con los judíos dentro de todo esto? Porque hay que recordar que por mucho tiempo, en diferentes siglos y épocas, los judíos que vivían en Iberia, en España en este caso, pues sufrieron muchos ataques, persecuciones, ajuderías, etc. Y por diferentes épocas, muchos de estos judíos fueron forzados a convertirse al cristianismo. Específicamente, para que tengan una idea, el hecho más conocido es la gran matanza de los judíos que tuvo lugar, que tuvo como fecha el año 1391, donde un número significativo de judíos, por temor a sus vidas, al ver que sus casas, las juderías, amigos, todo el mundo eran asesinados y realmente masacrados, pues muchos, por temor, forzados también en muchos casos, aceptaron el bautismo para salvar sus vidas, para salvar a su familia, etcétera, etcétera. Y tenemos el caso de que, por supuesto, una persona que en una circunstancia como esta se acepta otra religión, lógicamente no puede haber sido sincera en esta conversión, porque solamente está salvando su vida y la de sus seres queridos, sus niños, etcétera. Y sucede de que estos judíos continuaban teniendo prácticas judías secretas. En el exterior eran cristianos, pero en casa seguían practicando el judaísmo. No solamente esto, sino que vamos a tener que, como para el año 1391 todavía había una comunidad judía, y ese judío que se convirtió tenía primos, no sé, hermanos, abuelos, diferentes familiares que todavía eran miembros oficiales de la comunidad judía y no se habían convertido. Y ese judío, que ahora era cristiano entre comillas, pues seguía teniendo relación con sus familiares y seguía participando en los servicios de las fiestas judías, en la Pascua, en la fiesta de Shavuot, en todas las festividades. Iba a la iglesia, pero seguía asociándose con su familia judía. Esto creó todo un problema, y por ello es que en su momento se introduce la Inquisición en la península ibérica, en este caso la famosa Inquisición española por los reyes católicos, para poner fin a esto que ellos llamaban herejías, porque para los efectos de la iglesia, esos judíos que ahora se habían convertido al cristianismo, pues eran cristianos desde el punto de vista católico, y si seguían con este tipo de prácticas judías, pues eran herejes. Y ahí es donde comienzan una serie de problemas también, y de persecución, de separación, de separar a estos nuevos cristianos, como los llamaban, de sus familiares judíos o de la comunidad judía. Y esto también crea problemas para los judíos. Hasta que en su momento, en el año 1492, la comunidad judía es oficialmente expulsada de la península ibérica. Aunque hay que decir de que, por supuesto, no todos los judíos se fueron, porque hay que recordar que incluso para esa fecha muchos judíos se convirtieron
Es cierto que muchos quizás lo hicieron por motivos económicos, etcétera, pero otros hay que comprender que quizás lo hicieron pensando de que aquello solamente era momentáneo. Como en otra época los habían perseguido y muchos judíos se habían convertido al cristianismo aceptando momentáneamente la situación y luego habían podido volver a sus prácticas judías abiertamente, nadie pensaba que la Inquisición iba a durar tantos siglos. Estamos hablando que esto ocurrió en el siglo XV, la Inquisición introducida en el año 1480 hasta el año 1834, vamos a tener de que un montón de siglos. Nadie pensaba que iba a durar tanto. Además de, por supuesto, todos aquellos que por miedo, ya decía, a ser aniquilados, imagínense las vicisitudes de aquella época, pues se convierten y permanecen dentro de la península ibérica. Otros en su momento emigraron a las Américas escondidos porque estaba prohibida la emigración en este caso de judíos conversos, judíos, moriscos, protestantes. Toda esa gente tenían prohibido venir a América, pero muchos sí como dicen, cambiaron papeles, falsificaron nombres, etcétera, etcétera, para poder escaparse de Europa y venir a América, y pensando que aquí tendrían una oportunidad quizás de practicar su judaísmo más abierto, aunque se equivocaron porque aquí también mandaron a la Inquisición. El hecho es de que tenemos todo este fenómeno de los judíos conversos, que eran cristianos, ya les decía, en el exterior, pero internamente en sus casas, con su familia, se asociaban y practicaban pues el judaísmo en secreto. Seguían con sus observancias, las fiestas, lo mejor que podían, observaban la religión judía. Pero luego de que los judíos, la comunidad judía es oficialmente expulsada de la península ibérica, de España y luego de Portugal, pues estos judíos conversos que quedan en la península, que posan abiertamente como cristianos, con el paso de las generaciones se van olvidando de muchas prácticas, de muchas tradiciones, realmente de la práctica judía, de la religión judía. Y lo que queda es un eco antiguo de muchas de estas observancias y de las leyes. Y por ahí encontramos muchas familias que al pasar de los años, en secreto, cuentan de que, mi abuela encendía velas los viernes, o no cocinaban en sábado, o no trabajaban en sábado, o en tal fecha y tal fecha hacían ciertas limpiezas, o celebraban unas fiestas extrañas, o ciertas costumbres como estas. Y luego las familias no sabían por qué lo hacían. Decían, bueno, es porque es tradición de que mi abuelo, que mis bisabuelos, que mis ancestros hacían esto y lo pasaron por generaciones. Y en muchos casos se perdieron el significado de por qué se hacían estas cosas y por qué se siguen haciendo hasta este mismo día en secreto, porque hay muchas familias que todavía preservan estas tradiciones judías y muchos, ya les decía, ni saben de ello. En cuanto a esto, vamos a decir que durante la época de la Inquisición, durante el periodo de la Inquisición, pues la Inquisición comienza a perseguir a estos nuevos cristianos, que ya les decía, como judíos siguen siendo judíos, pero ahora oficialmente eran cristianos. Y técnicamente la Inquisición, como mecanismo de la iglesia, estaba, digamos que corrigiendo lo que ellos conocían como herejías, en este caso dentro del cristianismo. También hemos de decir que la Inquisición no solamente perseguía a judíos, perseguía a todo el mundo, porque ya decía, la Inquisición oficialmente lo que perseguía era a cristianos herejes, sea que tuviesen prácticas judías secretas, o prácticas islámicas secretas, o incluso los protestantes luego de Lutero. Toda esta gente eran realmente procesados, los que hablaban blasfemia, los que tenían procesados por bigamia, por un montón de ofensas y cosas. El hecho es de que ya les decía de que pues por mucho tiempo hay muchas personas que mantuvieron pues sus prácticas judías en secreto, y si la Inquisición los agarraba, ahí sí comenzaba un proceso tremendo, porque habían diferentes métodos de cómo la Inquisición lidiaba con estos asuntos. Hay que decir que si alguien era denunciado al tribunal de la Inquisición, pues meramente lo interrogaban, que confesase por las buenas. Si la persona, digamos que confesaba y decía, bueno, es cierto que yo he tenido ciertas prácticas judías, que hago tal cosa, etcétera, etcétera, le preguntaban además con quién se asociaba, quién más estaba involucrado. Si la persona hablaba todo, pues lo llevaban a un juicio público. Públicamente la persona hacía confesión de todo esto. Públicamente se mofaban, se burlaban y lo hacían una serie de humillaciones públicas. Y finalmente pues los reconciliaban con la iglesia. Y pues técnicamente hasta ahí quedaba. Por supuesto siempre estaban vigilando a tal persona, a tal familia, para asegurarse de que
a ver si todavía estaba siguiendo la manera correcta de acuerdo a la ortodoxia católica. Si sucedía que la persona lo agarraban, lo denunciaban, lo llevaban ante el tribunal, la persona no confesaba y decía: no, yo soy un buen cristiano, siempre he hecho las cosas bien y no soy ningún judío. Si luego de que el tribunal de la Inquisición continuaba interrogando agentes y tenían suficiente evidencia para determinar de que la persona era culpable de prácticas judías, pues entonces, si una vez que ya la persona lo habían agarrado con todas las pruebas, la persona no le quedaba más otra y decía: bueno, ya que pues es cierto, es cierto de que soy culpable de lo que me estás acusando, pues resulta ser que esta es una confesión después de que ya le habían probado el caso. Y en este caso, pues ya la persona como que no se salvaba, porque la llevaban a un juicio público, rodeado de toda la gente de la ciudad, y allí entonces digamos que estos oficiales de la Inquisición eran un poquito más misericordiosos, según la misericordia de ellos, entre comillas, porque era algo brutal. Y es que antes de quemarlos en la hoguera, los llevaban al garrote. Era una silla donde le ponían aquí una especie de soga, puede ser también algo aquí como que le apretaba, y alguien detrás con un torniquete iba dando vuelta y los estrangulaban. Y digamos que de acuerdo a los estándares de la iglesia decían: bueno, vamos a ser misericordiosos contigo, no te vamos a quemar vivo, te vamos a matar primero y luego te vamos a quemar, como para que no sufras. Y de acuerdo a los estándares de la iglesia cristiana, pues aquello era una misericordia de parte de ellos. Y es interesante de que esta gente, sacerdotes y demás, decían que perseguían a todas estas personas porque los amaban, porque querían salvar su alma. Algo contradictorio, porque alguien que ama con tanta tortura y persecución, asesinato y matanza, horrible, no sé cómo conciliar tal cosa, pero es lo que afirmaban ellos. El hecho es que si ya le decía esta persona, pues luego de que le probaban todo, entonces que confesaba, pues primero lo estrangulaban y después lo quemaban en la hoguera. Ahora, si a alguien lo denunciaban al tribunal, lo llevaban al juicio, que podían durar meses estos juicios, interrogando a vecinos, familiares, amigos. Muchas veces eran gente que tenían problemas con un vecino y si el vecino lo denunciaban, muchas veces eran muchas mentiras a veces. Pero si sabían que tal persona era en verdad un practicante, pues a veces los vecinos aprovechaban para lanzarle todo tipo de cosas a la persona y librarse de tal individuo. El hecho es de que si llevaban a juicio al individuo, encontraban toda la evidencia, al hombre lo torturaban, le obligaban a que hablaba y el hombre seguía obstinado en su práctica judía y decía: sí, soy judío y sigo practicando mi religión en secreto y he estado practicando y hago esto y el cristianismo es una religión falsa y no reconozco tal cosa. Y seguía de esta manera como desafiante, porque los inquisidores querían de que las personas se retractasen, que reconocieran el cristianismo como la única religión verdadera y que renunciasen a todo. Y si estas personas se negaban a hacerlo y seguían firmes en su creencia judía, sin ningún miedo, pues sucede entonces de que ahí sí estaba más complicada la cosa. Porque este individuo, después de muchas torturas y de muchas vejaciones, pues lo llevaban a un juicio público, conocido como el auto de fe. Y en ese juicio público aquí, pues sí, ya públicamente lo echaban a la hoguera y lo quemaban vivo. O sea que tenemos diferentes métodos de cómo procedían este tipo de ejecuciones. Y realmente brutal, porque hay registros que nos cuentan en las crónicas que decían que en los domingos, luego de misa, porque los cristianos se reunían los domingos y iban a la iglesia, celebraban la misa, desde el púlpito hablaban horrores de la comunidad judía y luego que acababan la misa, pues iban a ejecutar a la gente. Y tenemos registros, crónicas, que literalmente dicen que los domingos después de misas, en ciertos pueblos, desde la distancia, se podía oler la carne quemada, humana, que se desprendía y estaba totalmente en el ambiente. Cada domingo, por la mañana a la iglesia y luego de la iglesia a quemar judíos y a herejes y a un montón de gente que no estaban de acuerdo con las prácticas que predicaba la iglesia cristiana, la iglesia católica en este caso, que es la que dominaba en la península ibérica. Y luego la Inquisición, que se va a trasladar, ya les decía, a América. Tenemos lo que se llama Nuevo México. Cuando digo Nuevo México, hay que aclarar qué significaba Nuevo México en la época colonial, porque estamos hablando, perdón, Nueva España. Nueva España
hay que decir que Nueva España abarcaba lo que es el territorio de México, abarcaba lo que es parte también de la zona de Guatemala. Todos estos países realmente eran un territorio bien amplio, la zona de Nueva España. Y el tribunal sí estaba en lo que hoy día digamos que es México, pues ahí estaba el tribunal de la Inquisición, uno de los tribunales. Y sucede de que, si mal no recuerdo, el otro tribunal estaba en Perú. Y las personas que eran pues sospechadas, denunciadas, pues los llevaban ante la Inquisición, que se encontraba, ya les decía, en México. Y tenemos montones de casos de personas ejecutadas, no solamente nuevos cristianos o judíos conversos, sino también encontramos protestantes, encontramos gente que en muchos casos eran famosos profetas deambulantes, gente que eran condenados por brujería, por herejías, pero en muchos casos era porque se negaban a cambiar sus ideas por, digamos que la ortodoxia tradicional del catolicismo cristiano. Y un famoso caso de los judíos conversos en el Nuevo Mundo, específicamente en México, es el caso de la familia Carvajal. Precisamente por estos meses llevo estudiando por todo este tiempo un seminario intensivo sobre la historia de la Inquisición en Iberia y en América, y precisamente uno de los proyectos que tengo que investigar ahora, o estoy investigando y que debo escribir realmente un trabajo, es sobre la familia Carvajal, específicamente sobre Luis de Carvajal el Mozo, o el Joven como le conocían, que fue ejecutado por la Inquisición y sus familiares también. Fue terrible lo que le ocurrió a la familia Carvajal. Hay diferentes registros, archivos que nos cuentan sobre estas grandes tragedias y de cómo ellos se asociaron con otros criptojudíos para mantener sus prácticas, observancias, y cómo fueron denunciados por la Inquisición. Bueno, tremendo caso este de la familia Carvajal, así que les recomiendo a aquellos interesados sobre el tema de la Inquisición que pueden indagar al respecto. Ya para resumir, finalmente hay que decir que en el caso de los criptojudíos, pues además de mantener prácticas judías en secreto y que realmente tratando de que no los atrapase la Inquisición, hay que decir que se asociaban entre ellos, solamente se casaban entre ellos, buscaban a aquellos que eran judaizantes también para tratar de mantener, por supuesto, como es sabido, un judío no se casa con alguien que no sea judío, y pues entre ellos trataban de casarse entre ellos mismos para preservar en este caso pues su judaísmo. Había cierta edad a la hora de revelar las prácticas, porque por ejemplo, en los casos de los niños se esperaba aproximadamente cuando tuvieran cierta edad, a los 13 años pudiera ser, donde se le iba insinuando, y aunque la familia era de devotos católicos en público, pues iban manteniendo estas prácticas en secreto, y cuando el muchacho tenía cierta edad, que los padres consideraban que era apropiado pues revelarle la verdad de quiénes eran ellos y de cuál era su creencia de verdad, pues le revelaban al muchacho pues el origen de la familia. En muchos casos, ya les decía, las prácticas de estos judíos, criptojudíos, pues eran muchas veces distorsionadas, porque al estar tantos siglos desconectados de la comunidad judía, muchas veces no sabían la observancia, digamos, correcta de la práctica judía, sino incluso en aquella época hay que saber que la gente no tenía tampoco acceso a la Biblia públicamente. El texto bíblico solamente lo tenían en la iglesia, los sacerdotes, y era prohibido para el pueblo que leyesen la Biblia, porque decían que la gente laica no podía, digamos, que leer e interpretar los textos sagrados, que solamente los podía interpretar los miembros de la iglesia. Entonces era muy difícil conseguir textos bíblicos en aquella época, y los poquitos que podían acceder a una Biblia, pues la atesoraban mucho en secreto, a veces en bibliotecas, digamos que se ingeniaban para acceder a esto, y leyendo las escrituras hebreas, lo que llaman los cristianos el Antiguo Testamento, pues estos criptojudíos podían aprender algunas cosas de la religión judía, que en muchos casos no sabían, que muchas cosas ya no se seguían. Por ejemplo, tenemos el caso de la familia Carvajal, donde había un miembro, iban a casar a una de las habían dos muchachas, dos hermanas, y había un hombre que quería casarse con las dos mujeres, y decía: me quiero casar con las dos hermanas porque estoy imitando a el patriarca Jacob, que se casó con Raquel y Lea. Y él no sabía que ya en el judaísmo no se sigue esa práctica, pero tomaban las escrituras, el Antiguo Testamento, como referencia, porque no tenían contacto con la comunidad judía en muchos casos. Entonces realmente es una época heroica para estas personas, digamos, que a pesar de tanto tiempo se esforzaban por mantener sus prácticas judías y observar el judaísmo de la mejor manera posible, hasta que lamentablemente caían en las garras de la Inquisición. Hasta aquí
con este vídeo del día de hoy. Agradecidos a todos por la atención y nos veremos en un próximo encuentro con más sobre la historia de la comunidad judía.